en este domingo donde se recuerda algo impresionante registrado en las Escrituras, algo histórico de cuando nuestro Señor Jesucristo entra triunfalmente a Jerusalén cabalgando un pollino, un asno, un burrito, y todo el pueblo gritaba y decían: Hosana, Hosana. Y empezaban a alabarlo y empezaban a gritar: Hosana, redención, sálvanos. Y algo que sucedió es que en esta semana estamos celebrando la semana, una vez más, la semana, es la Semana Santa. Sabes que muchos de nosotros recordamos la Semana Santa porque es el tiempo cuando nos vamos a la playa, es el tiempo cuando disfrutamos quizá más la familia, cuando si tenemos a los niños que van a la escuela, en este tiempo no van a la escuela, nos levantamos un poco más temprano, pero todos disfrutamos la Semana Santa porque recordamos lo que Jesús hizo en esta semana. Hemos estudiado la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan por varios meses. Es más, ya terminamos el capítulo 18 la semana pasada, donde estuvimos estudiando y aprendiendo de la vida de Pedro y de la vida de Judas. Y se acuerdan que hablamos de cómo Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Nuestro Señor Jesucristo fue negado 3 veces, fue entregado por su amigo Judas, le da un beso en la mejilla y lo entrega. En ese tiempo, en el capítulo 18, la palabra de Dios registra ese primer encuentro con los líderes religiosos, con los soldados romanos, con los guardias del templo. Y ahora nuestro Señor Jesucristo va a través de un juicio y está a punto de morir. Vamos a ir a la Escritura en esta tarde a un pasaje que va a tocar cada uno de los corazones aquí presentes. Tocó el mío. Y sé que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Y yo quiero imaginarme, quiero creer que dentro del pueblo de Dios todavía estamos deseando que Cristo venga, pero todavía recordamos que Jesús vino a dar su vida por nosotros y el precio fue alto. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Normalmente yo no les pido que se pongan de pie cuando leemos la palabra, pero hoy vamos a leer 3 versículos de pie en reverencia a nuestro Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 19, versículo 1 al 3. Y quiero que me ayuden a leerlo. Va a estar en sus pantallas, así que lo leemos de esta forma. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto. ¡Viva el Rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio de ser llamados y hechos hijos de Dios por los méritos de Cristo, por el sacrificio de nuestro Señor. Oramos que tú, Señor, hagas la obra que deseas hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El tema de hoy, el tema de la predicación de hoy, basada en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, es el sufrimiento y la muerte de Jesús. Todo esto que vamos a leer y vamos a aprender juntos es lo que nuestro Señor pagó y experimentó para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Para que tú y yo no tuviéramos que ir a través
de ese sufrimiento que merecíamos por causa del pecado. En primer lugar, lo tienes en tus notas, si a alguien le hace falta el boletín, levante sus manos, le van a traer un boletín. Aquí hace falta un boletín, si pueden traerle, muchachos, un boletín. Acá hace falta varios boletines, si pueden acercarse, quédense con la mano bien en alto, les van a acercar sus boletines. Muy bien, ahí van, mientras tomo agua, así que aprovecho. En la parte interior del boletín viene un bosquejo incompleto. Hay unas líneas en blanco donde ustedes van a poder rellenar conforme vamos avanzando en el mensaje. Y este boletín está hecho de tal forma que te lo puedas llevar, y ya sea que tú lo compres por tu propio lado o aquí en este kiosco que tenemos fuera del auditorio, tenemos unos folders pequeños donde puedes ir colocando tu boletín y lo puedes usar, puedes compartirlo a otras personas, puedes hablarles de Jesús, puedes también evangelizar a otros. El mensaje de hoy es un mensaje que, aunque lo hemos escuchado muchas veces, te garantizo esto: muy pocos de los que estamos aquí presentes hemos escuchado la descripción de lo que fue el sufrimiento y la muerte de Jesús. Así que vamos a ir al primer punto que tienes ahí en tu boletín. El primer punto es: nuestro Señor Jesucristo recibió un castigo desmedido. Un castigo desmedido. En estos primeros versículos del capítulo 19, observamos que dice que Jesús fue azotado. Pilato lo mandó a azotar. Recuerden que Pilato es el gobernador de esa área de Judea, de esa región de Judea, donde está Jerusalén. Y ahora Pilato, aunque tenía la capacidad de gobernar, aunque tenía la capacidad de decidir, él era un gobernante que quería simplemente congraciarse con los que estaban bajo su dominio, que era el pueblo judío. Él no quería tener problemas con ellos, porque posiblemente si se armaba una revuelta, lo que posiblemente sucedería es que se iba a enterar su César, su rey, su emperador, aquel que estaba arriba de él, y posiblemente lo iban a remover de ese cargo. Por lo tanto, políticamente hablando, él quería estar bien con todos, especialmente con los judíos. Por eso, en este lugar, cuando ya los judíos religiosos de esa época acusaron a Jesús, y se acuerdan la semana pasada, acusaron a Jesús de diferentes cosas, y ahora ellos quieren crucificar a Jesús, pero el judío no puede en realidad matar a nadie. En aquel entonces el judío no podía matar absolutamente a nadie. La ley romana no se lo permitía a ellos, pero los romanos, el gobierno romano sí podía. Entonces el judío religioso, queriendo matar a Jesucristo, ellos van con Pilato y tratan de sacar cualquier excusa para que puedan matar a Jesucristo, porque ellos no podían lograrlo. Ahora Pilato pensaba que simplemente haciendo algo a Jesús como de esa índole, azotarlo, latigarlo, quizá hubiera podido ser suficiente para que ellos dijeran: está bien, no lo vamos a matar, dejémoslo libre. Entonces lo que hacen es que lo azotan, recibe un castigo desmedido. Leemos el primer versículo y cuando lo leemos pensamos, ok, Jesús fue azotado, le dieron latigazos, y luego nos pasamos inmediatamente al versículo 2, hablamos de la corona de espinos, pero hay muchísimo que quizá la Biblia no te dice tanto, pero la historia nos da una idea muy cercana a lo que fue la realidad de ese castigo desmedido de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nos damos cuenta que no era tiempo de castigar a Jesús. Jesús no había recibido el juicio todavía, no había recibido tampoco una condena. Ahora lo que estaba recibiendo era un castigo que era inmerecido, un castigo desmedido. Pero te quiero hablar de lo que fue en primer lugar la flagelación, los azotos que recibió
nuestro Señor Jesucristo. Escucha, el látigo con el cual nuestro Señor Jesucristo fue golpeado fue hecho de una caña que la cortaban a la mitad y estaba tan afilada que parecía como si fuera una navaja de rasurar. Era algo filosísimo. Los soldados romanos eran unos artistas en este tipo de abuso, los azotes o el flagelo. Ellos agarraban ese látigo, le ponían un cuero, unos cueros al final de ese látigo, y en esos cueros, en las puntas de esos cueros, colocaban pedazos de hueso, metal, en este caso plomo, y también colocaban en ese lugar metales de diferentes formas, de diferentes estilos, para que cuando pudiera ser golpeada la persona, no solamente como lo ponen en algunas películas, ¿no? Lo ponen a Jesús en algunas películas como si hubiera recibido unos cintarazos en la espalda y por ahí tiene bien rojo y algunas marcas de sangre, ¿verdad? La realidad fue mucho más brutal que ese tipo de películas. La víctima recibía un desgarro de su carne en cada latigazo. El latigazo hacía que la carne se saliera de su espalda, sangre brotara, y lo siento por los niños que están aquí, no quisiera hablar muy crudamente de esto, pero tengo que hablar de esto. Entonces, si quieren sacar a los niños, no tengo problema, porque sí va a ser muy descriptiva lo que voy a hablar. Ahorita me estoy dando cuenta que están todavía los niños. Entonces, voy a seguir y no te sientas mal si tienes que sacarlos, ¿ok? Pero brotaba sangre de la espalda del que era azotado, carne, piel salía de su espalda con cada latigazo. Las personas, después de que recibían ese tipo de flagelo, habían sido tan lastimados que tú podías ver los intestinos de la persona desde la espalda de esa persona que había sido latigada. Esa persona sufría tremendamente, estaba desnuda esa persona, había un palo o un poste pequeño donde llegaba esa persona desnuda completamente, amarrado allí, y empezaban a golpearlo sin clemencia. El romano tenía una idea de qué tanto podía aguantar una persona tantos latigazos antes de morir, y generalmente lo hacían de tal forma de que casi lo mataban. Es más, había muchos que después de ser latigados morían. Con cada latigazo el cuerpo se mutilaba. Era un intenso dolor. La pérdida de sangre era excesiva, provocaban un shock circulatorio en todo el cuerpo. La flagelación era tan severa que venían calambres en su cuerpo. En ese momento, también ponte a pensar esto. Después de que lo lastiman de esa forma, toman una corona hecha de espinos, y se la colocan en su cabeza. Toman una túnica púrpura para denotar realeza, se la colocan en su cuerpo que ya ha sido flagelado, y después de un tiempo, ya que se ha secado esa sangre en la túnica, se lo sacan, volviendo a abrir todas las heridas que estaba tocando la túnica. Eso es lo que sufrió en la primera parte nuestro Señor Jesucristo. Además, agarraban un palo de madera, le cubrieron los ojos, le golpeaban la cabeza y le decían: adivina quién te golpeó, adivina quién te golpeó si eres el Mesías. Lo escupían, le jalaban la barba. Todo eso me hace recordar un pasaje que vamos a estar leyendo
Paralelamente se encuentra en Isaías capítulo 53, donde aparece en la Escritura cientos de años antes de que Jesús viniera a este mundo. Aparece una descripción de quién es ese Mesías y cómo iba a sufrir de tal forma que sufrió Jesús. Isaías 53, versículos 3 al 7, dice la Escritura de esa forma: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores. Escucha muy bien. Cuando veas una figura en una pintura de Jesús, una figura de un hombre afeminado, quiero que te pongas a pensar que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de dolores, un varón conocedor del dolor más profundo. Yo no me imagino a nuestro Señor Jesucristo de una forma como lo pintan en las películas o en las pinturas. Yo me imagino un Señor Jesucristo fuerte, un Señor Jesucristo con una mirada intensa, dispuesto a llevar la carga que tú y yo deberíamos haber llevado. Dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. ¿Sabes? Es la misma realidad que tenemos y enfrentamos ahora. ¿Cuántas veces no han puesto videos de personas que están siendo raptadas, que están siendo golpeadas y que tristemente nosotros volteamos la cara en lugar de hacer algo al respecto? Dice la palabra de Dios, le dimos la espalda, desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Versículo 5. Pero Él, Jesús, el Mesías, fue traspasado por nuestras rebeliones. Ojo, esto no fue escrito después de la crucifixión. Quiero que entiendas, esto fue cientos y cientos de años antes. Aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios. ¿Para qué? Para seguir los nuestros. Fíjate que no solamente hay una descripción del Mesías, no solamente hay una descripción de Jesús cientos de años atrás, hay una descripción tuya. Hay una descripción de Julio en este pasaje. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Es el corazón egoísta de cada uno de nosotros que dice, sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido, tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Yo les he dicho esto varias veces. Yo soy una persona de rancho. Allá en mi tierra teníamos vacas, borregas, chivas, de todo. Hay una cosa que tocaba mi corazón sin saberlo cada vez que sucedía en mi rancho. Tú matabas puerquitos y hacían escándalo como no te imaginas. Los chivos igual, Tú agarrabas un chivo y ya estaba haciendo ruido antes de que lo mataras. Antes de que le dieras el cuchillazo. Pero agarrabas una oveja, agarrabas un cordero, lo colgaban de las patas, le amarraban las patas delanteras y el cordero, cuando lo degollabas, el cordero no hace ni un solo ruido
Desde que lo tomas, lo cuelgas, le das el cuchillazo, el cordero lo único que hace es que abre los ojos intensamente, pero no abre su boca. Yo he estado ahí cuando los corderos son sacrificados. Y cuando dice la palabra, sin embargo no dijo ni una sola palabra, como cordero fue llevado al matadero. Quiero que pienses en el Señor Jesús, como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca, no abrió su boca. Nos damos cuenta que fue una situación de un castigo desmedido, pero nuestro Señor no abrió su boca. Varón de dolores, sufrido, Él lo hizo cargando tu pecado y mi pecado. Un castigo desmedido, pero no solamente un castigo desmedido, también una condena sin culpa. Juan 19, 6 al 7 y versículo 15 y 16, dice la Escritura: cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias del templo, comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Ese mismo pueblo que gritaba Hosana un día como hoy, un domingo de Ramos, o más bien de palmas, porque agarraban las palmas y las colocaban ahí al paso de Jesús. Ese mismo pueblo ahora está gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro, ¿qué dice? Yo no le encuentro culpable. Yo no le encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley debe morir, porque afirmó que era el Hijo de Dios. Versículo 15-16 dice: llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey? Preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Quiero que entiendas algo. Había un malhechor que en el capítulo 18, en realidad es en otro evangelio, habla de que este malhechor Barrabás estaba en ese lugar condenado a muerte, y de repente dicen: ¿a quién quieren que les suelte? Les voy a soltar a uno. Es la semana de Pascua, es la semana donde quería quedar bien con ellos, y dice: yo les puedo soltar a alguien, Barrabás o Jesús. Y ellos dijeron: Barrabás, Barrabás. ¿Y qué quieren que haga con Jesús? Les preguntó: crucifícalo, crucifícalo. ¿Te das cuenta? Fue una condena sin culpa. Pilato confesó varias veces que no encontró culpa alguna en Jesús. Una condena sin culpa. Pero vamos a pasar a algo que yo lo coloqué como una cruz cruel. Una cruz cruel. Juan 19, 17. Nuestro Señor experimentó no solamente una condena sin culpa. Nuestro Señor no solamente tuvo un castigo desmedido previo a ser condenado, pero también Él recibió una cruz cruel. Juan 19, 17 y 18 y versículo 26, 29. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Algo que quiero que te imagines.
Todo esto sucedió en el día que tenía que morir el cordero que se sacrificaba en la semana de Pascua. Y lo que hacían, en este caso lo que hicieron con Jesús, es que sale de la ciudad, ahora todo golpeado, y sale con una cruz. Lo más probable es que llevaba el travesaño de la cruz, porque era tan pesado, la cruz completa podía pesar entre 100 y 200 kilos. Muchos estudiosos piensan que llevaba el travesaño porque pesaba entre 50 y 100 kilos. Después de que estaba dañadísimo de todo su cuerpo, él está cargando con su cruz, y el lugar donde lo van a crucificar es un lugar que está justo enfrente de la puerta de entrada de Jerusalén. Y si tú vas, yo fui hace 6 años, si tú vas a ese lugar, justo enfrente de la ciudad está una pequeña lomita, y esa lomita tiene la forma casi exacta de una calavera, y está justo enfrente donde posiblemente fue la entrada a la ciudad. Eran aproximadamente como unos 200 a 300 metros que Jesús tenía que haber caminado, pero despacio y con el dolor tan intenso que posiblemente se llevó 1 hora para que fuera desde donde estaba comenzando el Vía Crucis hasta donde Jesús iba a morir. Es por eso que lo más probable es que cuando ya no podía más, este hombre, Simón de Cirene, tuvo que lo agarraron y lo colocaron para que pudiera llevar la cruz de Jesús. Fue una cruz cruel. Si continuamos, dice, allí lo clavaron, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo lo llevó a vivir a su casa. Aún en el momento en que Jesús estaba siendo crucificado, él tenía en su corazón la preocupación por aquellos que él amaba más, que eran su mamá, era su hermano ahora como un hermano, que era Juan, era uno de sus mejores amigos. Pero te quiero describir un poco de lo que la palabra de Dios no habla mucho, que es la crucifixión. La Biblia no habla con detalle el horror de la crucifixión. Después de haber estudiado un poco del tema y de haber leído el horror de la crucifixión, cuando estaba terminando el mensaje se me salían las lágrimas, porque es algo muy intenso. Hay una película que hay varias cosas que no son realmente basadas en la Biblia de esa película, pero hay una parte que sí está bastante cercana a la realidad. Es la pasión de Cristo. Hay una parte en la película donde están dándole los latigazos y están poniéndole esos clavos en las manos. Cuando él abraza la cruz, todo eso está impresionante, el dolor que sufrió. Quiero que te pongas a pensar de esta forma: la crucifixión no se realizaba en un lugar privado, no se realizaba en un lugar donde estuviera escondido. La crucifixión la hacían en un lugar público, donde pasaban las personas constantemente. Era un recordatorio a los que estaban bajo el dominio romano que Roma estaba
en ese lugar reinando. Y que más vale que no te metieras con los romanos porque te iba a pasar lo que le estaba pasando a esos hombres. Las personas que eran crucificadas, tú ves la película y te lo ponen, por supuesto, cubierto de sus partes íntimas, pero estaban completamente desnudos. La muerte demoraba horas o días. Muchas veces los cuerpos los dejaban en la cruz durante días y bestias salvajes llegaban y se comían a las personas y los empezaban a comer muchas veces vivos. Aves llegaban y empezaban a comérselos, aves de rapiña. Hasta que ya quedaban los esqueletos nada más. La crucifixión de Jesús sucedió justo cuando tenía que suceder. Los clavos que le colocaban en la muñeca, porque es considerado por los judíos todavía como parte de la mano, y es la única forma que se hubiera podido detener en la cruz. Los clavos eran entre 10 y 15 centímetros de fierro, de hierro. Y cada vez que le colocaban esos clavos, un calambre que venía por todo su cuerpo y un ardor como un fuego corría por su brazo constantemente. Eso era lo que estaba pasando cuando lo clavaron a la cruz. Sus pies fueron clavados a una distancia de aproximadamente 3 a 5 centímetros